porque sale la nota, ¿esa nota es la definitiva o es la que les falta todavía como corregir en los Excel, los No, respaldos? ya está corregido lo Excel, po. Ah, ya, entonces esas notas son las definitivas, a no ser que uno mande a recorregir. Mira, diría que es más la oficina, eso, él la definiría a no ser que uno mande a recorregir, toda Ya, la razón. perfecto. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Camila. Profe, es que en la tarea de Molplaza, Ujú. cuando pide calcular la utilidad, o sea, el cap rate, Ujú. era la utilidad dividida en la inversión, ¿cuál es el monto de la inversión? No sé, pues eso es lo que tienen que decirme ustedes. Pero ¿está en el estado de resultado o está No, en el estado de situación financiera? está en el estado de situación financiera. Pero Todo diría que no hay una junto. sola solución. Esa es la gracia del caso. Yo creo que esta pregunta la contesté al menos en 3 o 4 correos. Pero no es que usted diga, no llegue 100. Ya 100 podría estar bien y 120 y 80. Realmente tienen que justificar por qué creen que 100 es la inversión o que 120 es la inversión o lo que sea. Ya, pero entonces no hay que sumar números como dentro de los que están en el estado de situación financiera, o es solo uno. O sea, podrían tener que sumar los números. Sí, también suena como una de las posibilidades. Una respuesta correcta sería sumar ciertos números del balance. Ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? Profesor, la acabo de enviar el mail de la justificación. No sé si lo puede ver. O Voy a se lo revisar. comunico. Voy a revisar. Profe, Ujú. es que No ahí llegó. Ah. los puntos de la tarea todavía no están listos, ¿cierto? No, porque todavía hay gente que puede entregar. Apenas terminen de entregar en el último plazo fatal, digamos. Entonces ahí vamos a contabilizar todos los puntos de la tarea. Ya, y eso sí o sí va al control 1. Sí, o al control 2 da lo mismo, porque valen lo mismo. Y si le sobran del control 1, se traspasan al control 2 de ejercicio. Ya, bacán. Gracias. Profesor, ¿De mi internet estaba medio malo. Al final le llegó, ¿cierto? Llegó, No, llegó. Ya, perfecto, gracias. Sí. Profesor, última pregunta. Esta semana hay control de lectura, ¿no? Sigue el jueves, delísimo. El control que habíamos desde la planificación original corrido, ya, ese es esta semana. Sí, Jaime. Profe, ¿es de leasing o de arrendamientos? Perdón, la traducción de leasing al español es arrendamiento. Ya, gracias, profe. ¿Qué otras dudas? De la prueba, sobre todo. Profesor, yo tengo una duda. Ujú. Es que los periodos de gracia no lo vimos en clase, ¿o no? ¿O esos eran como los bonos? Eh, no, no, no estoy seguro de la pregunta, pero bonos obviamente no hemos visto en clase. No. Mi pregunta es que los periodos de gracia, yo tengo entendido que no lo vimos en clase, y de hecho en el PowerPoint, o sea, en clase no lo escuché nunca, y en el PowerPoint tampoco lo encontré. Ujú. Y mi pregunta, usted dijo que habían como cuatro preguntas que entre comillas son como los bonos, como, Ujú. ¿ya? Entonces, ¿esos serían los bonos entre comillas? Bueno, o sea, podría haber sido, pero yo participé en parte importante de la confección de las 200 y tantas preguntas que habían del total. Yo no recuerdo que hayamos preguntado nada así que sea un requerimiento saber qué es un periodo de gracia. Invento. Podría haber dicho el enunciado, oye, paga 500.000 durante 12 meses, pero los primeros 3 meses no paga nada. Eso es algo que podrían resolver ustedes perfectamente. Pero yo no recuerdo que haya alguna cosa así como que diga hoy el periodo de gracia y que es una cosa que uno debería saber a todo evento. Ya. Profesor, Ujú, que en la prueba, ujú, o sea, hay un ejercicio del material de estudio que era de un avión y ujú, que compraba un motor como en la mitad de la vida útil económica, ¿verdad? ujú. O sea, como en el material de estudio preguntaban si es que, cómo se hacía o a cuánto ascendía el valor de la depreciación si es que no se separaban los componentes, o sea, como que todo se Ujú, contaba como uno, ujú, y en la prueba era separando los componentes, ¿verdad?
Ujú. Que podría explicar cuál es la diferencia, que yo hice los dos y me dio lo mismo a mí. Lo que no debería ocurrir es que te dé lo mismo, pero hagámoslo. Digamos, tú tienes el avión que vale 100, ya le voy a poner 100 millones. Si quieres le doy los valores, los tengo a mano. Es que probablemente a alguien le haya salido una pregunta similar y con otros valores, entonces prefiero hacerlo con valores ficticios para que así sea una respuesta genérica para todos. ¿Sí? Entonces, digamos que esto vale 70 millones y el motor vale los restantes 30. ¿Sí? Entonces, bueno, por si alguien tiene la duda, ese es el chasis del avión. Entonces, uno podría decir, mira, si yo, digamos, 10 años de vida útil sin valor residual, para que sea más simple, ¿sí? Y sin valor residual. Entonces, yo podría decir opción 1, del tiempo, del valor. Parto en 100 y esto va a ir bajando linealmente hasta que llegue a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Entonces yo diría, oye, si han pasado 5 años, entonces el avión debería valer la mitad. 50. Ahora si digo que hay un cambio y que en realidad debería separar esto, por ejemplo, porque el motor dura 5 años y esto vale 10 años, esto dura 10 años, entonces va a ocurrir lo siguiente. Tú vas a decir, la depreciación del fuselaje va a ser 7 millones por año. La depreciación del motor Pero va a profesor, ser... Ajá. que no nos decían la vida útil específica del motor, solo nos decían que el primer motor terminó su vida útil a los 10 años y uno asume que ya el motor también va a durar 10 años, pues, ¿no? Entonces al fuselaje y al motor le quedan 10 años a los dos. No puede tener sido un nuevo motor, pues, ¿no? Ya, pero si el motor antiguo duró 10 años, el nuevo motor también se asume que debe durar 10 años y no te dicen nada, pues, ¿no? Por eso, pues, y el fuselaje duró 20. Ya, pero se cambió en la mitad, entonces en ese punto a los dos les queda la misma vida útil. Sí, pues. Por Eso eso es me lo dio que lo mismo. trato de decir. Pues mira, es que esto es lo que quiero mostrar. Así se vería el gráfico. Este es el tiempo, este es el valor. Originalmente valen 100, pero fíjense que los primeros 5 años se van a depreciar a razón de 13 cada uno. Entonces esto va a bajar más rápido. Y a los 5 entonces va a valer 13 por 5, 65, va a valer 35. Y luego entonces, como tú vas a comprar otro motor, y eso califica como mejora porque aumenta el rendimiento, si no, no rendiría, entonces voy a meterle otros 30. Entonces, después de instalar el segundo motor, va a valer 65. Y entonces, fíjate que ahí le quedan 10 años, perdón, 5 años restantes en este caso. Entonces, tú vas a decir, oye, ya, yo voy entonces a tener aquí los siguientes años. Y entonces, lo que te preguntaban es justamente cuánto sería el valor si tú lo hubieras depreciado de forma distinta. En el otro caso, tú dices, oye, si aquí yo lo deprecio todo junto y falla el motor, tú vas a agregar acá. Entonces tú vas a decir, oye, esto va a subir hasta 100 de nuevo. Y entonces, como te quedan 5 años, la depreciación va a ser más alta. ¿Se entiende? Entonces, en un caso tú vas a depreciar 10 millones por año y después voy a hacer el aumento. Perdón, esto no sería 100, mi error. Esto sería hasta 80. Voy a hacer 10 millones por 5 años, después voy a hacer 16 millones por 5 años. Entonces, 10 por año y después 80 dividido 5, 16 anuales. En este caso, yo hice 13 millones acá, sube a 65, le quedan 5 años, hice 13 millones acá. Que de hecho de eso fue lo que demostramos en clase. El promedio entre 16 y 10 es 13. Lo que pasa es que este se deprecia más bajo al principio, más fuerte al final, porque no lo separé.
Cuando lo separé, se deprecia constante a través del tiempo. Ya. Vale. Entonces no deberían ser lo mismo, o sea, porque fíjate que lo lógico es que si fueran lo mismo, ¿para qué voy a separarlo? Ya, vale. ¿No? Alfonso. Es que o sea, todavía no me quedan, o sea, entiendo la lógica de separarlo con este ejercicio, pero, no, ya me confundí. Es que mi pregunta es sobre los periodos de gracia, ¿cómo se calcularían? Como que yo intenté hacerlo Los en la prueba periodos y de no, gracia. como que no pude como que no pude hacerlo. Pero es que no sé a qué se refieren con los periodos de gracia. Los periodos de gracia, es que en la prueba a mí me salían por lo menos como dos preguntas, los periodos de gracia de pagar, por ejemplo, una cuota o algo así por el estilo, que No, te pues dan por como la eso, tasa de pero interés. es que no te van a cobrar esos periodos. Pues entonces tú dirías 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tú dices, eso es lo que explicaba al principio. Que si tú dices, oye, esto va a ser 100, 100, 100, 100, 100, y que no se pague, que insisto, si el concepto de periodo de gracia no lo nombramos, eso no implica que no podamos resolver esto. Y yo borro esto, entonces tú dirías el valor presente de estos 4 pagos nomás. Entonces diría, no hay el primero nomás, entonces el segundo traído valor presente durante 2 periodos, más el tercero traído valor presente durante 3 periodos, y sucesivamente. Y eso sería toda la diferencia del periodo de gracia. Pues entonces, cuando uno calcula el valor presente, decir, oye, si por ejemplo hiciera la tabla de desarrollo, en el primer año o semestre o mes, lo que sea, se van a generar intereses, pero no voy a pagar nada, entonces el saldo insoluto crece, y después voy a pagar, entonces el saldo insoluto decrece. Y eso te dijo que tenemos que hacerlo como por cultura general, ¿no? No, o sea, que si alguien dice, oye, ¿qué es la gracia? No, no sé nada, pero te dice que no va a pagar cuota. Entonces, no sé, no creo que esto sea cultura general, esto es un conocimiento específico que ojalá una habilidad que hayan desarrollado aquí, pero en el fondo si yo les digo, oye, es que voy a pagar cuota por medio, como que uno debería ser capaz de ir quitando pagos y saber cuánto vale. ¿Entiendo? O sea, justamente esa pregunta apunta a lo que yo les dije que no hicieran, que no trataran todo como fuera una anualidad. Los que trataron de meter a la fuerza toda la fórmula de la anualidad, justamente dijimos eso el jueves, eso no tiene ningún valor agregado porque reemplazar datos en una fórmula no es una habilidad. ¿Para qué van a pagar para que le enseñemos eso? Pues nosotros estamos diciendo, oye, hay una lógica aquí que si tú no pagas acá, esto vale más o vale menos, o te voy a recargar la cuota, entonces sube el valor presente, baja el valor presente, quedan más lejos, todas cosas que discutimos en clase. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué otras dudas? Jaime. Yo, profe, que es del Mm, control, pero no se me ocurrió. O sea, se me olvidó preguntarse la semana ujú, pasada. ujú. Que la de la plantación decía que el tallo y la hoja era 60-40. El Sí. 60% ya. Había que descomponetizar. No, porque el valor residual era el mismo y la vida útil era la misma. Cuando Ah, sean ya. distintos, entonces tendría sentido separarlo. O sea, no es solamente que uno valga harto dentro del otro, sino que además las vidas útiles sean distintas. Entonces, como que si yo los tratara como un solo activo, no sería lo más real. ¿Se entiende? Pero Sí, si tratarlos como un solo activo es lo más real, es como lo que dijimos al principio del curso. El computador lo puedo separar en software y hardware, o tratarlo como el computador. Si tratarlo como un computador en conjunto es lo más realista, bienvenido sea. Pues si alguien dice, no, es que el computador dura 10 años y el software tiene licencia de 2 años, entonces tiene sentido separarlo. Y lo mostramos con Conchitor. es que de lo que me acuerdo que decía que el tallo vivía más que la hoja. Por eso lo descomponeticé. No sé si estoy equivocando o... Déjame revisarlo con exactitud. A ver. Ya.
Contabilidad financiera, primero del 2001. 7. 8. Entonces, no. De acá. En general, bla, 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 el árbol produciendo, el valor presente, el deterioro. Provisión por desmantelamiento, revaluación. Deterioro, IVA. Ah, ya, aquí está tu pregunta. Considere que la compañía ha detectado que la plantación tiene distintos componentes, o sea, sí, hay que descomponetizar. Ahí te lo dice. Particularmente que el tallo recibe el 60% de los 400 y que las ramas reciben el restante 40%. El nivel de la precisión de la compañía ha llegado a estimar que la vida útil económica del tallo es de 10 años, pero de las ramas es solamente de 6 años. ¿Cuánto sería aproximadamente el gasto por depreciación del primer año? Más o menos justamente lo que hacíamos antes, pero voy a hacer el cálculo exacto sin problema. Ah, pero profe, era solo eso. Que me acuerdo que la semana pasada cuando hizo los ejercicios, lo hizo como uno. Es Pero, que esa pregunta no le debe haber salido a todos. Esa es una de ya. las preguntas, o sea, 2 yo veo, no sé. 2, solo eso. Entonces, claro, como habían muchas preguntas y a todos les salían 5 de las 20 preguntas que habían, es probable que no a todos les hubiese tocado. Pero sí había que separarlo en el fondo. Este era el 60, este era el 40, este duraba 10 años, este duraba 6 años. Y entonces ahí uno separado y este vale 60 por 40, sería 240 millones y dura 10 años. Se deprecia 24 millones. Y las ramas son 40, o sea, son 160 y se deprecia sobre 6 y entonces eso es 26.066.066. Y el conjunto entonces era 50.066.666. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Sí. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas de la prueba del control de lo que ustedes necesitan? Profe, aparte de aquí esta clase, igual en la sesión de consultas, que es hoy día martes, ¿no? También podríamos ahí preguntar mucho de la prueba. Bueno, eso, aunque bueno que lo preguntan en la tutoría, Sí. no hay, ojo, la tutoría no hay. El horario de consultas del martes sería bueno, le voy a decir a Rod, yo creo que si quieren lo pueden usar, pero como no hay materia en el fondo, quizás no tiene tanto sentido, pero le voy a decir que postee positivo o negativo. Rod, una consulta. ¿Hoy día va a ser el horario de consultas de la tarde o no? Porque algunos estudiantes preguntan, si tienen dudas de la prueba, la pueden resolver ahí. Si ya está programado, calendarizado con el coordinador, etcétera, y ustedes lo van a hacer, por favor, postea positivamente, y si no lo van a hacer, que también postearlo. Postea en cualquier caso, por favor. Gracias. Ya, le acabo de decir al ayudante coordinador que postee por sí o por sí. Porque al menos yo, la verdad, tengo muchas dudas con los matemáticos. O sea, lo matemático financiero puro, de cuotas, y quisiera comprenderlo. Claro, o sea, yo creo que sí, pues eso es lo más importante, fuera de que esté bien o que esté mal, es que si está mal puedan aprender de por qué ocurrió. Entonces, de hecho creo que es más positivo que sí se haga, así que le voy a insistir al profesor Nasser, que es el coordinador. Víctor, la sesión de consultas que tenemos hoy día a la tarde, la ayudantía en el fondo, quizás sería súper bueno para utilizarlas para los que tengan dudas y que les puedan explicar ciertos ejercicios matemáticos los ayudantes que estén programados hoy día. Entonces, sería ideal que no se desaproveche esa instancia de aprendizaje, por si pudieras verlo tú con el ayudante coordinador. Gracias.
Y es el horario de partir de las 3 a las 4, ¿no? Ese es el de tutoría. Tutoría sí que no hay. Las tutorías no van esta semana porque en el fondo Hans me transmitió que como vamos a haber pasado súper poca materia, no tiene tanto sentido la tutoría. El horario de sesión de consulta / ayudantía, entonces ese ustedes me escucharon, pues hinchando para que sí vaya. ¿Y ese horario cuál es? Eso se me olvidaba. Ese es no estoy seguro, el de las 6, el de las 7:30. Ya, perfecto. Y profesor, los viernes son ayudantías que suben, ¿no? Como que no están online, sino son... O sea, no son sincrónicas, son asincrónicas. Claro, Eso es que un ya buen están grabadas. punto. Claro, que era algo que yo quería mencionar. Que en el fondo, miren, por eso nosotros dijimos y revisamos la estadística, no tiene mucho sentido. Fíjense cómo está construido el curso. No es al azar donde pusimos los controles de lectura, ni los controles de ejercicio, ni las tareas, etcétera, fuera de que esto podamos dar algunos días más, etcétera, por todas las vicisitudes que puede tener un semestre. Pero nosotros partimos y dijimos, mira, hay algunos activos de largo plazo que no se vieron en el curso anterior. Propiedades, planta y equipo. En propiedades, planta y equipo dijimos qué cosas deben incorporarse, que cuando lo valorizo posteriormente podría depreciarse, entonces aprendimos las técnicas de depreciación, que si le agrego o no le agrego cosas, que si tiene el modelo del costo, el modelo de revaluación y todas las locuras entre medio. Entonces, estuvimos un rato intenso en eso. Después fuimos a propiedades de inversión y dijimos, tiene sentido el valor razonable y nos inmiscuimos mucho más en el concepto del valor razonable y que eso va a las utilidades todo el rato. Sean ganancias o sean pérdidas, pero va al estado de resultado. Entonces, para hacer hincapié ahí, cosas que detectamos en el control de ejercicio y en la prueba, evidentemente, que había gente que confundía el margen bruto con la utilidad operacional. Si hay algo que van a hacer los ingenieros comerciales en su vida es enfrentarse a estados de resultado, independiente de que no vayan por un área financiera o contable o de control de gestión. Si ustedes son Key Account Manager, un puesto de harto egreso para nuestros egresados de marketing, valga la redundancia, ustedes van a dirigir una cuenta, entonces, por ejemplo, ustedes van a estar relacionados con SMU, o con el líder, o con el Jumbo. Entonces ustedes van a decir, oye, ustedes perdieron plata, ¿por qué no? Es que mira, este producto sí, este producto no. Construir el estado de resultados es una cosa fundamental en inteligencia de negocio, en marketing, en venta, en postventa, en todas partes, porque todos los van a medir de eso. Y quizá es más importante aún que una parte de su remuneración es un porcentaje de la utilidad. Entonces, confundir el margen bruto con la utilidad operacional parece algo grave. Entonces, de hecho, ayer cuando estábamos reunidos con el resto de los profesores, vamos a hacer muchos más estados de resultados. Es algo que nos parece un objetivo de aprendizaje significativo. O al revés, nadie debiese pasar este curso si no sabe distinguir el margen bruto y la utilidad operacional en las distintas facetas de un arrendador, de un arrendatario, una propiedad de inversión, etc. Pero preparar un estado de ganancia y pérdida, eso parece ser fundamental. Entonces, es algo que deberíamos ir hacia allá. Entonces después vimos propiedad de inversión y después dijimos y activo intangible, es más difícil porque son por desarrollo interno, porque algunos no se pueden contabilizar nunca, porque podrían juntarse dos empresas y aparecer algunos activos porque una concesión es una cosa rara que se separa una cuenta por cobrar en un activo intangible y uno se deprecia o amortiza linealmente y el valor del dinero en el tiempo jamás es lineal, etc. Entonces, noten que nosotros fuimos construyendo eso y obviamente no todas las preguntas le salieron a todos, era un pool bastante grande. Pero, por ejemplo, nosotros subimos los estados financieros de la Clínica Las Condes y a algunos les habrá salido las preguntas de la Clínica Las Condes. Literal, el número que era la respuesta era el que está en el estado financiero original. Si alguien quería entrar a buscarlo, porque ya los conocía, bienvenido sea. Si alguien quería hacer el cálculo matemático, también se podía hacer. Pero después dijimos, señalizamos que la tarea de Mallplaza con Parque Arauco, con Senco Shopping, fuese algo significativo para la prueba y en la prueba le habrán aparecido cosas de ese orden. Nosotros dijimos también, hoy aquí está la autopista de la variante a Melipilla y algunas preguntas iban en la línea de hay una concesión que se separa en esto y que se separa en esto, ¿cuánto valdría esto después de tantos años? Y así sucesivamente. Entonces, quiero hacer hincapié en que hemos buscado harto estado financiero y cosas, vimos con Chitorro al principio en clases, vimos lo de las operaciones descontinuadas, Ripley, etc. Y eso preguntamos en la prueba, nada más ni nada menos. O sea,
como están todos los videos, alguien podría contradecir qué es esto, pero no hay nada que esté preguntado en la prueba que no lo hubiéramos conversado en clase, o insisto, deslizamos algo, porque también, y esto está súper probado, o sea, fuera de que nosotros seamos súper técnicos y expertos en la materia, obviamente, hay muchas cosas detrás que nosotros vamos con el centro de aprendizaje, investigamos cosas educacionales, hay ciertas capas que aprender. Entonces nosotros fuimos construyendo sobre el valor inicial, sobre depreciar, sobre que el activo fue por desarrollo interno y que esto tengo que calcular el valor en uso en matemáticas financieras. Si alguien trata el jueves en la noche o el viernes en la tarde, y habían gente pidiendo horarios de consulta a las 9 de la noche el viernes, aprender todo junto es imposible. Por eso que el horario que está los viernes para la ayudantía es más de autoestudio. Por eso nosotros dijimos, no es solo ver el video, tiene unos objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, cuando uno termina el video, dice, oye, yo no sé calcular el valor presente. Bueno, ya sé lo que tengo que lograr. Después tiene un mapa conceptual que resume todo, igual que todas las láminas. Después tiene unas preguntas de autoestudio, entonces uno podría entender al tiro. Y si no, pueden ir a la sesión general y decirle al ayudante, hazlo todo, no entendí nada. Claro, Insisto y que esos son los martes a las 6, a las 6, ¿cierto? pero podríamos ocupar ese horario o sea, el horario de los viernes podríamos hacerlo así, pero creo que esto es lo que funciona mejor. Insisto, en clases nadie ha manifestado que le haya molestado, pero entiendo que el centro alumno al menos recogió esa indicación, que en el fondo podemos ir a ese horario, pero también creo que para el horario de los viernes podría haber un problema significativo. Por ejemplo, que o sus hermanos están todos en clase, o sus papás están ocupando el internet, etcétera. Entonces quizás, y es lo que hemos visto con la experiencia, no solamente el año pasado, nosotros empezamos a hacer clases Zoom en el estallido social, que quizá alguien es mucho más eficiente a las 7 de la mañana porque tiene mejor ancho de banda, porque no sé, sale a trotar y despierta brillante después, etcétera, o quizás le funciona de noche a la 1 de la mañana. Entonces, lo importante es que no tienen por qué estar a las 10 el viernes sentados viendo el video, véanlo cuando quieran, pero no hagan que ustedes no vean el video y acumulen 6 videos u 8 videos y lo tengan que ver el viernes en la noche antes de la prueba, porque probablemente, eso es lo que insisto, nosotros investigamos muchas cosas educacionales, 12 horas antes de la prueba no van a adquirir todas las habilidades necesarias. Es imposible aprender, o sea, obtener 20 objetivos de aprendizaje 12 horas antes. Entonces, por eso creemos que es un daño más que ustedes crean que eso va a pasar, porque eso no va a pasar probablemente. No con ustedes, no con ninguna generación. Eso es lo que dicen los estudios de aprendizaje en el mundo. Entonces, por eso insisto que quizás estudiar 20 horas entre el jueves y el viernes tiene cero efectividad. Si alguien lo hizo y tiene malos resultados, ya ve que no es efectivo, eso no tiene sentido, no es rentable hacer eso. Es mejor una hora a la semana, si les quedan unas dudas, me envían un correo, yo siempre trato de contestarlos lo más rápido posible. Notarán a los que les contesté después de la prueba el sábado, además, que si me llegaron 60 correos el viernes en la noche, me era imposible contestarlos todos. Los cortos eran de media página, los otros eran unas cosas bien duras de ejercicio, de matemática, etc. Entonces, si alguien hace ese horario de consulta, le queda una duda, etcétera, va a la sesión, no le entendió, me envía un correo, lo conversamos en clase. Fíjense que normalmente yo parto la clase y les pregunto si tienen dudas. Van a ocupar 6 horas a la semana, 8, no van a ocupar 20, y va a ser mucho más rentable. Entonces van a cuadruplicar la rentabilidad por hora estudiada. Entonces, creo que también es una cosa que si alguien siente que ha hecho todos los pasos y no lo logra, vaya con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, tienen expertos en cómo aprender, porque quizá una de las cosas que nos deberían enseñar, y uno de los archivos que está arriba en WebCursos, es a aprender. Nadie sabía cómo había que adquirir los conocimientos, nadie sabía que había que hacer el paso A, B, C, que hay distintas capas de la taxonomía de Bloom, y millones de cosas que nosotros lo hemos construido así el camino de aprendizaje en el fondo. Entonces, por eso si alguien siente que con todas las cosas que nombramos, con la ayudantía, con las tutorías, con las sesiones de consulta, con la masterclass, con el estudiatón, con todos los videos que hay además, a alguien le funciona ver el video en Excel después, a alguien le funciona ver la pizarra, a alguien le gustan más los gráficos, a alguien le gustan más los cálculos,
creo que dentro de nuestra imaginación hemos tratado de abrir la batería a todas las formas posibles de adquirir ese conocimiento. Pero si alguien siente que por alguna razón que puede ser externa, tiene problemas familiares, su internet nunca funciona, su computador no da, está en un tablet, etcétera, la Dirección de Asuntos Estudiantiles está para eso. Yo al menos creo que sugerí en alguna sección que o le envíen cámara, que le envíen internet, que les presten computadores, no sé, para eso está. Entonces, no pierdan ese recurso que la universidad lo tiene destinado a ustedes. Escríbanle y mientras antes mejora la Dirección de Asuntos Estudiantiles, a la DAE. Así que ese horario, insisto, para contestar la pregunta original que yo me fui a otra cosa, ese horario está destinado a que ustedes lo hagan asincrónicamente. No tienen nadie al frente, pero después tienen a alguien al frente en esa sesión. Si alguien considera que es muy masiva, insisto que en estas secciones nadie lo ha manifestado así explícitamente, pero quieren tener un horario de consultas pequeño, se pueden juntar con los ayudantes. Yo entiendo que la José se juntó, subió el resumen, la Isa también se juntó, etcétera. Roda ha estado ahí en varias cosas, se juntan conmigo, no tenemos ningún problema. Por el contrario, nosotros somos felices de ir a esos horarios adicionales. ¿Dudas? José. Sí, profesor, tengo dos dudas, uno con el tema que está hablando ahora y otro con la prueba en sí, como una pregunta. Pero para no desviarnos del tema, esos temas de que las ayudantías son muy masivas, por lo menos a mí me pasó que entré el jueves a una ayudantía donde habían 220 personas y era casi imposible avanzar. O sea, tal vez todos tenemos diferentes, como a todos nos cuesta entender algunas cosas de contabilidad y todo, pero de repente, no sé, ya había estado 1 hora y media y llevábamos 4 preguntas recién. Entonces, de repente, claro, lo que pasa es que de repente las ayudantías son muy masivas y a mí me da lata meterme, porque al final todos queremos resolver las dudas y todo, pero si hay compañeros que no saben una cosa que otra, que es entendible, pero son de 220 personas, entonces es imposible como avanzar tanto, no sé si se entiende. Como que llevábamos 2 horas y estábamos recién en las 6. Pero perdón, no sé si se una puede dar tal consulta, vez un... claro, porque nosotros, o sea, yo nunca escuché esto antes de hoy, por si acaso, pero por ejemplo, tú veías el video antes y solo ibas a preguntar cosas específicas, porque ojo, está el video y está la pauta, quizá a alguien le gusta leerlo, alguien le pone al PDF, léamelo y sale a correr, entonces, como audiolibro en el fondo. ¿Tú lo veías antes o esperabas que en la ayudantía lo resolvieran desde 0 sin conocerlo? Me pasó que justo, pero como de casualidad, que yo había hecho el ejercicio había aparecido un ejercicio que usted tenía en los capítulos de su libro, y después entré a la ayudantía y estaba Rota haciéndolo, pero al final éramos 220 y tenía una pregunta, no sé, tal vez en el ejercicio en la pregunta 8, pero la ayudantía fue a las 7:30 y ya eran como las 9 y seguíamos en la 4. Entonces fue como, pero es como un ejemplo en sí, como tal vez es lo que usted dice al final, como de repente tal vez hacer un espacio de ayudantías como más pequeños, como de 30 personas, porque contabilidad para todos es peludo, entonces todos tenemos dudas al final, pero de 220 personas se hace imposible como preguntar. Ajá, ya, es como para conversarlo con el resto de los profesores para hacer esos ajustes. Esta información es súper valiosa para eso. Esa era tu primera, ¿y tu segunda? Sí, y que tengo una pregunta con respecto a una cualitativa que me enredé mucho cuando preguntaban algunos bienes de patrimonio cultural, como el Coliseo Romano y todo, como que no caché como a qué preguntaban, porque dicen que los activos del valor como que se van amortizando, por decirlo así, porque al final son intangibles, pero al final obviamente se van revaluando porque la gente estaba como más expectativa, como que no sé, como si me ponen de nuevo la pregunta, no sé cómo distinguir lo que me están preguntando en realidad, como si al final se está revaluando porque la gente quiere ir más y quiere pagar una entrada más cara, o al final si se está depreciando o amortizando y por eso la gente tiene más interés. Entonces yo puse amortización y la respuesta era la revaluación. Ya. La esencia de un bien de patrimonio cultural, a diferencia de otro, es que tú dices esto. ¿Cuándo va a desaparecer el Coliseo Romano? No tengo idea, listo. Eso te da algo que debieran saber, que es vida útil indefinida. Por lo tanto, esos activos, aunque físicamente parece que se cae a pedazos, por un lado baja de valor, por el otro lado sube. Entonces en el neto no le pasa nada. Justamente lo mismo que los activos de vida útil indefinida.
no se deprecian los terrenos, por ejemplo, o no se amortizan las marcas, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, como que uno debiese haber ido en esa línea de indicar que los bienes de patrimonio cultural no deberían tener amortización en el caso de los activos intangibles. ¿Se entiende? Entonces, el que la respuesta haya sido revaluación, me queda la duda, pero voy a buscar la pregunta exacta. Patrimonio. Sí, si querés, se la leo, la tengo acá en la mano, de hecho. Aquí, ya, la tengo. Algunos bienes de patrimonio cultural tienen una apariencia física, como el Partenón o el Coliseo Romano, que se va desgastando físicamente, ya que con el tiempo cada vez es menos probable que estas majestuosas obras arquitectónicas sigan estando en pie. Dado lo anterior, crece cada vez más el interés en ver el atractivo turístico cobrando mayores precios y teniendo mayor afluencia de gente, puesto que es menos probable que resistan mucho tiempo más para visitarse. ¿Qué término contable describe mejor lo que ocurre con el valor de dicho activo, aunque quizás no puedan ser clasificados como tal en el sentido contable? Si hay más sentido turístico, ¿qué les pasa? Claro, se revalúan. Se revalúa. Pero si no, miren, yo creo que una habilidad súper significativa es hacer un descarte informado. Entonces te dice, oye, mira, ¿se deprecian? No. Eso es lo que acabamos de decir por la vía útil indefinida. Pero si no dice depreciación y amortización, y como son sinónimos, uno diría, esa no puede ser, porque si no estarían las dos correctas o las dos incorrectas. ¿Entiendes? Deterioro no, porque te está diciendo que hay mayor afluencia de gente, entonces el activo genera más flujos, no menos. Entonces eso es lo contrario al deterioro. Y la otra dice incobrabilidad, nada que ver, pues no tiene nada que ver con las cuentas por cobrar. Entonces, si hago un descarte informado, lo único que puede ocurrir es que haya una revaluación. Ya, perfecto. Profesor. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas? Alfonso primero estaba antes. Sí, ¿a dónde podemos? Es que yo por lo menos el ejercicio es como de matemáticas financieras, a mí fue como la materia que más me costó, de hecho. Ajá. De hecho, la prueba fue como los periodos, a mí me costó mucho. Entonces, ¿a dónde podemos sacar más ejercicios? Además, la explicación que está como en los libros, como a dónde podemos sacar más material, además de la ayudantía. Pero el set de matemáticas financieras tiene mucho ejercicio, era mucho más largo que el de PPE, que el de PI o que el de ahí. Cuando nosotros hicimos el jueves el último de pensiones, era el 10, entonces ahí creo que tiene harto como para soltar la mano. De hecho, yo creo que yo hice el 1, quizás el 2, y les dije, oye, el 3 y el 4 te preguntan las otras cosas, o el N, o te preguntan la tasa. Creo que los sets de ejercicios, fíjense que en cada sección del curso está primero, ya hay como una foto como del tema, ya, pero está la clase, está el set de ejercicios y están los estados financieros reales que nosotros o utilizamos, o insisto, deslizamos la idea de que ustedes lo utilicen y ya ven que es súper valioso para efectos de la prueba haberlos leído. ¿Se entiende? Entonces, como que ese es el orden siempre, clase y abajo está el set de ejercicios, solo mío. Además que tengamos el material de estudio en alternativa en el metacurso, pero que eso está planteado para otras cosas. Por eso fíjense que los ejercicios siempre parten de algo más o menos básico, pues no sé, amoroso o intermedio, y después crece avanzado, y después va un milla extra, y al final un titánico. Nadie esperaría llegar y hacer un titánico al tiro, porque no se construye así las capas de aprendizaje. Y lo otro era lo mismo que decía José Bustamante, creo, mi compañero, que sobre la ayudantía, yo por lo menos, o sea, por lo menos gracias a Dios he entendido mucho la materia, pero a mí, por ejemplo, no sé, yo al captar más la materia como que de repente me aburro porque preguntas cosas que por lo menos por mi parte es como medio obvio, entonces se me hace como bien latero ver la ayudantía. Y para otros puede ser que se le hace muy lento, entonces como también comparto esa opinión, como para decirlo. O sea, estoy pensando en voz alta con usted al mismo tiempo, pero quizás podríamos hacer como un bloque muy fácil, nadie entiende nada. Quizás eso va más en la línea de la tutoría. Que quizá alguien como pregunta avanzado y decís que yo no entendí solo la F.
pero ya tengo todos los cálculos hechos a mano, toda la cuestión. Entonces, quizá eso va a reducir el grupo, va a descomprimir, y eso insisto que podría ser en el horario que está programado la ayudantía, pero creo que todavía ganamos algo con el que los que tengan cualquier problema personal dentro de la complejidad actual, que puedan hacerlo en los horarios que quedan, como que no me gustaría quitarle esa libertad, pero eventualmente vamos a tener eso, vamos a ver esa opción de quizá hacer una que sea muy muy fácil, nadie entiende nada, intermedio, como hacerla rápido, completa, avanzado, solo preguntas específicas. Quizá entonces así como que va a haber una segmentación en el fondo natural a qué tan avanzado estoy, porque insisto, quizá alguien que ya la hizo y solo le falta la F no quiere estar una hora en la ayudantía, quiere ir 5 minutos de chao. Es más rentable para todos, creo. Entonces Sí, voy a no. proponer eso. Voy a proponer como- eso tanto al profesor coordinador como al ayudante coordinador. Sí, como hacer como mini horario de consulta, porque, o sea, es bueno, pero a la vez como para distintas personas puede ser como muy como latero por distintas cosas, entonces Insisto sí. que podría ser al revés también, para los que están muy básicos, cuando alguien hace una pregunta avanzada quedan marcando ocupado, no cachan Sí, nada. eso Creo mismo. que separarlo o estratificarlo mejor podría generar algo valioso para el aprendizaje. Gracias, profe. ¿No hay de qué? John. Y ya. Bueno, principalmente con lo de antes, sí, igual, profe, sería muy clave segmentar. Y ahora Ajá. sí, con mi pregunta, es una de la prueba. Es Ya. media larga y es de matemática financiera. No sé si puedo compartir o se la dicto. Sí, show me the money. I Comparte. will show you the money. A ver, acá. Ya. O sea, largo no es, pero es como por parte de enunciado, de las 40 cuotas vencidas, aparte las 12 Ajá. mensuales y aparte lo que se paga. ¿Cómo haría este? Porque eran 3 preguntas de lo mismo y como no pude y no entendí, perdí 3 de golpe. Entonces, aquí sí necesitaría como... Y aquí se aplican hartos conceptos matemáticos, entonces sí me podría explicar. Puedo En hacer. el contexto de una transacción entre dos compañías, la empresa Finuay espera adquirir la compañía Jägermaster NM en 40 cuotas vencidas mensuales iguales de 1 millón, según un primer acuerdo establecido entre ambas compañías. En una operación pasada, Finuay logró obtener un financiamiento de 10 millones en 12 cuotas vencidas mensuales de 850. El banco aseguró mantener la misma tasa del préstamo para potenciales transacciones futuras. Antes de cerrar un acuerdo definitivo, los asesores financieros de Finuay creen que se puede obtener un buen descuento si es que Finuay comprara Jägermaster NM al contado. ¿Cuál es el ahorro en intereses por pagar la transacción al contado? Entonces, voy a resolverlo tal como dijimos el jueves. Primero, ¿qué tengo que calcular? ¿Valor presente o valor futuro? En este caso, ambas, porque igual tiene que ver cuánto se ahorra si lo paga ahora o Ya. pues. Entonces, yo Pero, calcularía presente primero. ya, eso. Porque, fíjense, hay dos cosas que te dicen eso. Y es financiamiento. Todo lo que tenga que ver con el financiamiento va a ser eso. Entonces, ya, valor presente. Eso es lo que tengo que calcular. Listo. Para calcular eso necesito ver si tengo la cuota, si tengo la tasa y si tengo el plazo. ¿Tengo la cuota? No. O sea, a cuotas vencidas 850.000, sí. Ya, la tengo. Listo. ¿Tengo el plazo? ¿De los 12 o de los 40? Aquí como... Ah, ya, esa es la complejidad, Es donde viene. pero en ambos casos tengo. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que no tengo? La tasa. Como si La debería tasa. constar. Listo. Que justamente eso es igual al ejercicio de MITES y del IBLE y del material del set de ejercicio. Entonces, primero te dice, oye, si yo te prestara 10 millones, tengo el valor presente. Entonces yo diría, 10 millones es igual a el valor presente de las cuotas. Entonces las cuotas son de 850 traído a valor presente a una tasa que desconozco por 12 periodos. Listo. Debería despejar ahí con el método de prueba y error cuánto es la tasa. ¿Sí? Entonces yo diría, voy a probar con 1%, menos 12 y yo 0.01 por 850. Esto me da 9.566.000. Entonces la tasa es menos que 1%. Voy a probar con 0.05.
por 850. Entonces esto me da 9.876.000. La tasa es más baja todavía. Voy a probar con 0.02 por 850. Y esto me da 10.068.000. Entonces la tasa es 0,2%. Voy a probar con una tasa un poquito más alta, con 0.22% para cumplir con la misma norma que les decíamos de 2 decimales, 850. Entonces con 0.025 voy a probar por 850 y esto me da más. Entonces voy a probar con 3% por 850. Listo. 10 millones y fracción. 0,3%. Tengo la tasa. Teniendo la tasa, entonces fíjate que te dice, va a comprar en 40 cuotas vencidas mensuales, y estas cuotas también eran mensuales, no tengo que hacer ninguna transformación de la tasa ni ninguna cosa. Ahora lo que hay que entender es que te preguntan, ¿cuál es el ahorro en intereses por pagar la transacción al contado en vez de pagarlo en cuotas? Entonces fíjense, si tú pagaras al contado, ahora te está preguntando, calcula el valor presente. Es 1.000.000 la cuota que va a pagar durante 40 periodos. Entonces voy a decir que esta fuese la tasa durante 40 periodos. ¿Sí? Y entonces esto va a dar 0,03 elevado a menos 40 dividido 0.003 por 1.000.000. Entonces esto va a ser 37.640.074. ¿Sí? Y entonces lo que uno va a decir es, si yo pago al contado, voy a ponerle acá 37.640.000. Si yo pago al contado, pago eso. Si yo pago 40 cuotas de 1.000.000, ¿cuánto pago en total? 40 millones. 40 millones. Pues entonces Dividiría la ambos. diferencia va a ser los intereses. Y entonces digo, oye, como esto está porcentual, debe ser cuánto me ahorro de los 37.640.000. Y eso me da 6,092 y fracción. Y la respuesta es 6,09. No era una pregunta fácil por lo demás. Sí, o sea, más que nada, es que es eso. Cuando uno lo entiende, ya el análisis como que todo tiene sentido. Pero antes de eso, uno en la prueba, nervioso. Eso, creo que tiene la complicación es entender qué te preguntan, por eso creo que no es una pregunta fácil. Y la parte latera es calcular el R. Pues fíjense que yo tuve que hacer 6 pruebas, ¿se entiende? Pero es algo de intuición que uno diría, oye, va para arriba, va para abajo. El que hizo 20 pruebas y no lo logró es que no sabe cuál es la relación entre el valor del dinero, el tiempo y la tasa. Profesor, ¿qué significa cuota vencida? Como... Ocurre al final del mes. Perfecto, gracias. ¿De qué? Ah, profe, creo que a mí me salió lo mismo y ocupé como la fórmula TIR, como de... Más fácil, pues eso Sí, lo pues. resolvimos el jueves, pues. Mucho Sí, mejor. con TIR, y después ahí hice me di la lata de hacer la tabla gigante de las 40 cuotas y ahí me dio. Mejor ven, pero eso en Excel es más corto que lo que yo hice a mano. No quiero forzar a nadie a Excel, pero por eso que cuando discutíamos harto con un amigo de Wall Street y con un profesor que trabaja aquí, bueno, en finanzas obviamente, pero también nos decían de otra área, oye, cuando ustedes lleguen al trabajo nadie va a presentar en un papel, van a presentar un Excel, todo el día van a estar en Excel, van a tener que saber programar, además que es una habilidad que a nuestro estudiante le está faltando. Entonces, ¿por qué van a tener que procesar 1.000.000 de datos? Eso jamás lo van a hacer a mano. Ustedes tienen que mirar lo que han hecho sus 2 millones de clientes en las últimas 400 transacciones, si quieren trabajar en Mercado Libre, en Amazon, en Corner Shop, en Rappi, en lo que sea. Entonces, pueden evitar el Excel todo lo que quieran, pero después eso les puede pasar la cuenta nomás cuando tengan que colocarse en el mercado. Entonces, mientras antes lo aprendan mejor. ¿Entiende? Porque también nos pasa en el magisterio de finanzas, sobre todo. No, es que yo no aprendí inglés, que es culpa de la universidad. Ya está bien, pero vas a salir al mercado a decir la entrevista en inglés.
Si no saben, no sé, por la universidad no se lo entregó nomás, pero si ustedes quieren potenciarse ustedes mismos en el fondo, estamos seguros que habilidades cuantitativas, sobre todo tablas dinámicas, cosas bastante más avanzadas de Excel que esto, de programación, si a alguien le gusta, es un área mucho en desarrollo, sobre todo en Python e inglés, es fundamental para poder salir a competir en mejores condiciones cuando salgan, si no, no nos podemos quedar en que la universidad no te los provea, pero eso no va a hacer la diferencia cuando salga, ¿no? Entonces, fíjense que el Excel le hubiera acortado mucho eso, porque yo le podría poner 500 cuotas y hacer doble clic en el Excel, igual lo va a resolver para abajo y después sumo y listo. Entonces vean el Excel como una ventaja, como que a ustedes les va a ahorrar tiempo. ¿Entiendes? Si nuestro objetivo de aprendizaje es que ustedes hubieran identificado qué estoy preguntando, la diferencia entre todas las cuotas y lo que debería pagar en valor presente. El cómo llegan a eso, si quieren ocupar matemática financiera, que si quieren tirar el Excel, si alguien quiere ocupar una calculadora, un programa, no sé, lo que sea, eso es lo que ustedes van a necesitar para la vida laboral en el fondo. ¿Sí? Santiago. Sí, profesor, yo tengo una pregunta también de la prueba, que hablaba de la AFP, y pregunta básicamente, dice, ¿cuáles de los siguientes factores pueden haber contribuido a obtener tasas de reemplazo inferiores al 70%? Básicamente, un menor retorno futuro. Una de estas dice, las rentabilidades obtenidas por la AFP han bajado notablemente durante las últimas décadas. Yo, esto no lo supe interpretar, o sea, yo la tuve mala porque puse que esta no entraba dentro de esa, porque a mi conocimiento, históricamente Chile, dentro de todo se ha mantenido, considerando inflación y todo, relativamente en la misma rentabilidad por cada grupo de AFP. Entonces yo pensé que nosotros tenemos que analizarlo como contexto de Chile, como en la realidad, pero no sé si no es el caso. Pero es la realidad, por la rentabilidad en bajada. O sea, mira, hay dos formas de contestar eso. Ver el último pedacito de la clase que nosotros dijimos, por eso las pensiones son más malas. Dijimos, oye, mira, si yo subo la cuota, la cotización mensual, porque hemos rentado menos con el tiempo, y mencionamos el fenómeno de las tasas negativas. No es solamente en Chile, es que en todo el mundo las rentabilidades de las inversiones financieras han descendido en los últimos 30 años. Entonces, esa es una opción. Si no, en el capítulo de matemáticas financieras se presenta la rentabilidad de los fondos de pensiones y entonces uno ve como al principio crecían 10% en promedio, después empezaron a crecer 9% en los años 80, después el 2000 ya van 7% y últimamente crecen 4 o 5%. Entonces, creo que al menos hay dos opciones para contestar eso, porque de hecho justamente nosotros hicimos el ejercicio de pensiones por si le salía justamente esa pregunta. Ok, perfecto. Jaime, última pregunta. Profe, que las rentas vitalicias, no sé, la mayoría por lo menos se paga en UF. Sí. ¿Cómo pasa con el valor en el tiempo si, por ejemplo, la tasa de descuento es igual a la inflación? Porque el valor presente y futuro siempre sería el mismo, ¿no? Podría ser, diría que todavía no se da la condición que la inflación sea igual a la tasa de descuento. Porque eso es, por ejemplo, algo que estaba en el capítulo y que nosotros no vimos en clase y que es mucho más discutible para un Finanza 1, que es que la tasa es real o nominal. Si está en unidades de fomento es real, si está en pesos, perdón, es nominal. Hay una ecuación, la paridad de Fischer, para resolver eso. Entonces, la rentabilidad se debería ajustar de acuerdo a la inflación. Entonces creo que no pasa eso jamás, que la inflación sea justamente igual a la tasa de descuento, porque en el fondo la UEF no sufre el problema de la inflación. Entonces en UEF siempre es lo mismo, por lo tanto no tiene crecimiento. Ya, gracias, profe. No pierde poder adquisitivo, ¿no? Eso ¿Qué es cosa? claro. Perdón, Francisco, no. Y al final la UEF no pierde poder adquisitivo, Eso, ¿no? eso es. Y la inflación es más o menos la pérdida del poder adquisitivo. ¿Sí? Ya, entonces vamos a los últimos 10 minutitos, ver lo que viene hacia adelante. Vamos a hablar de los contratos de leasing o de arrendamiento que alguien mencionaba al principio, de arriendo, que suena mucho más complejo de lo que es. Nosotros queremos plantear la versión de cómo esto te aporta para la toma de negocio y entonces quisiéramos entender qué es un arrendamiento y por qué se utiliza tanto. ¿Cuál es la diferencia entre que el leasing sea operativo y que uno sea financiero? ¿Cómo debiéramos valorizar un leasing
que en esencia valor presente de los flujos de caja es otra cuenta por cobrar o por pagar más que va a tener la empresa. ¿Qué asientos debieran hacer tanto el que usa el activo, que es el arrendatario, como el que es el dueño legal, que es el arrendador? Y fíjense que en la prueba menos del 10% de las 200 y tantas preguntas que habían, que obviamente ustedes no salieron todas, eran de asiento. Entonces quizás trascender eso, sí ver mucho más cómo impacta en el balance, en el estado de situación financiera y cómo impacta en el estado de resultado. Eso es algo crucial. Y hacia el final del próximo jueves, entonces, entender qué complejidad hay. Por ejemplo, si yo hiciera un leaseback, yo vendo el activo y te lo arriendo de vuelta. O si yo soy el fabricante del activo, por ejemplo, tú eres John Deere y vendes tractores, que es algo que vamos a hacer en ejercicio. O para el efecto de la universidad, los laboratorios. HP fabrica los computadores y después te lo arrienda por una cantidad determinada de años para la universidad. Y eventualmente, ¿qué pasa si la cuota de los arriendos tiene algo más que solamente el arriendo? Quizás yo te di servicios de mantenimiento, quizás yo te cobré gastos comunes, quizás, por ejemplo, alguien me mencionaba en la sección anterior, si tú tienes una franquicia de McDonald's y McDonald's hace publicidad, le cobra una cuota de promoción a todos, pero no tiene que ver con haberte entregado el conocimiento de cómo tener la franquicia. Lo mismo los malls. El mall te cobra por los gastos de regadío o de limpieza o de seguridad, te cobra por el espacio de tu local y además te cobra para hacer comerciales del Parque Arauco. Entonces son 3 tipos de cosas que van a ir incluidas en esta cuota que te van a cobrar. ¿Sí? El problema del leasing es fundamental para cierta industria. Por ejemplo, la industria aérea. LATAM Airlines, mucho antes de que entrara la pandemia y estuviera al borde de la quiebra, tuvo que reconocer dentro de sus estados financieros 2.865 millones de dólares que no había reconocido con anterioridad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las empresas en el mundo, sea Air France, Air Sri Lanka, Lufthansa o cualquier otra empresa, la mitad de sus aviones son propios. La otra mitad de los aviones son arrendados a cualquier otra empresa y tiene que ver con una política de negocios significativa. Por ejemplo, tú eres Emirates, ¿tú quieres tener aviones nuevos o aviones viejos? Nuevos. Nuevos, ¿por qué? Porque son mejores y tienen más vida útil y están más desarrollados. Pero eso suena caro. Pero es principalmente por el resguardo de la vida de los pasajeros. No, eso también suena caro. Porque es el modelo de negocio de Emirates al final, porque sus aviones son de lujo y todo, y sus clientes compran como el pasaje, el valor de eso, porque los aviones son así. Eso. O sea, por eso antes de ir a cualquier asiento, piensen en eso, es una experiencia distinta y por eso yo cobro $5.000 por pasaje. ¿Se entiende? Entonces, el modelo de negocio es distinto a si tú fueras Sky en el caso de Chile, o si alguien ha ido a Europa, Ryanair. Oye, Ryanair, lo que ustedes dicen, que haya seguridad en los pasajes, chao, Air China y Ryanair dijeron que la gente vaya a parar. Si total entre Dublín y Londres se demoran media hora, chao. ¿Para qué se van a sentar si puedo meter 400 personas en vez de 200? Entonces bajo los pasajes a la mitad y cuestan cosas ridículas, así como 7 euros el pasaje. O sea, si han visto las promociones de Sky, a veces vuela a Puerto Montt por 9.90. ¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, ¿cómo llega una aerolínea low cost a tener eso? Bueno, su avión es ¿cómo será? ¿Nuevo o viejo? Viejo. ¿Entiendes? El modelo de negocio. Entonces, ese es el que usa el avión, el arrendatario. Ahora piensen en el arrendador. Piensen que los 2 mayores tenedores de aviones en el mundo no son aerolíneas. El tercero es Delta Airlines. Lo otro es General Electric Capital. General Electric Capital tiene 1.300 aviones y nunca ha prestado ningún servicio de vuelo. ¿Se entiende? Entonces, tu negocio es ir y comprarle el avión y arrendárselo. ¿Por qué se lo voy a arrendar a una empresa? ¿Qué gano? ¿Flujos de efectivo? Sí, pero ¿qué flujos de efectivo? Porque yo digo, oye, si lo compro por 300 y te lo arriendo por 300, no gano nada. Pero a largo plazo me ayuda a cubrir el mismo costo, pagarlo y ganar. ¿Qué gano? ¿No? El dinero para recompensar el activo. Dinero.
en el tiempo, valor del dinero en el tiempo. ¿Qué sería eso? Interés. Intereses. Interés. Ahí está. Eso es. ¿Se entiende? Entonces tú dices, pero el avión vale 300 y yo te voy a cobrar, voy a hacerlo simple nomás, 120 cuotas de 3 millones de dólares. Entonces voy a terminar pagando 360. La empresa evaluará si le conviene pagar 360 o no. Fíjense que tú dices, oye, pero es que el avión, ¿cuánto durará? La vida útil más o menos de 20, pero nadie lo lleva hasta el final de la vida útil porque se va a caer el avión. Pues entonces a los 15 años ya hay que llevarlo a un cementerio de aviones, desmantelarlo, etc. Entonces, 15 años. Ya, a los 5 años a Emirates ya no le sirve más. Entonces, oye, si yo no te alcancé a cobrar los 300 millones de dólares que vale el avión, Emirates me va a dejar botado. No, pues porque tú eres General Electric Capital, te devuelven un avión a los 5 años. ¿A quién se lo llevo? ¿A otro arrendador? ¿A cuál, pues? A Sky. A Sky, pues, listo. Y fíjense lo fácil que es volar el avión. O le digo, pásalo a buscar en tal aeropuerto en que coincidan. O sea, no es que yo te estoy diciendo, oye, te arriendo una planta nuclear, que es una cosa que hace General Electric Capital, o te hago una turbina, pero también te lo arriendo. En el fondo, el modelo de General Electric pasó de hacer ampolletas y generar electricidad y hacer refrigeradores a arrendarte cualquier cosa que se te ocurra. Esa es la lógica de General Electric Capital. Quiere una planta nuclear, quiere una turbina, quiere un tren, quiere aviones, quiere tractores, lo que sea, yo lo compro y se lo arriendo. Y en el arriendo me estoy ganando el valor del dinero del tiempo. Entonces, fíjense que vayamos a la esencia de la transacción comercial, después le metemos asiento. Si uno tiene el derecho a utilizar el avión, ¿tiene un activo o no tiene un activo? Sí, porque tiene control sobre Tangible. Ya, intangible, listo, ¿ven? Eso es un aprendizaje logrado. Las aerolíneas no hacían eso, decían, no, pues el avión no es mío. Y las aerolíneas fueron las más perjudicadas, o piensen en las farmacias. En el caso de Estados Unidos, Walgreens, la segunda cadena de farmacias más grande de Estados Unidos, dijo, mi negocio es farmacéutico o de cualquier otra cosa distinto a la tienda. Entonces yo arriendo todas las tiendas, sí, pero hiciste un contrato a 10 años de arriendo. Si alguien ha ido a la farmacia de Estados Unidos, 2 o 3 pisos de farmacia que tiene cualquier cosa, es como un supermercado. Tú dices, pero oye, 20 años de contrato de arriendo, 30 años de contrato de arriendo, parece que la tienda o al menos el derecho a utilizar la tienda es un activo tuyo. Entonces fíjense que el contrato de leasing es justamente la otra cara de las propiedades de inversión. Antes veíamos el activo, ahora lo que vemos es cuánto vale el contrato que te da el derecho a utilizar el activo. Entonces, como existe algo, debieran mostrar eso en sus estados financieros, pero las empresas no mostraban eso. Y entonces fíjense que tú tienes el activo por derecho de uso, el intangible. Y si firmamos un contrato, yo soy la aerolínea y ustedes son los dueños del avión, ¿ustedes creen que yo les debo plata a ustedes? Como el rey. Ustedes son los dueños del avión, yo lo uso. Firmamos un contrato de arriendo. Sí. ¿Les debo plata? Me debiste todo lo que lucía al final. Eso. Entonces, si son 20 años, valor presente, listo. Tenemos resuelto una parte importante, después lo vamos a poner los números. La aerolínea dijeron, no, pues yo no le debo nada. Si no puedo volar el avión, en la pandemia le devuelvo el avión. Pero su negocio no es tener el avión. ¿Entiendes? Como oye, si el banco te remata la casa, su negocio no es remate de casa, es prestar plata. Mi negocio es comprarte el avión, pintarlo con los colores institucionales, correr los asientos, meterle motor, todo lo que tú quieras, darle espacio más de carga, más de pasajeros, lo que tú quieras, pero mi negocio no es volar los aviones. Lo mismo que decíamos con los hoteles, lo mío es construir el edificio y pasárselo a Hyatt o a Mandarín Oriental. No, mi negocio no es entregarte el servicio, tener el personal, chef de no sé cuántas estrellas Michelin y todo. Ese no es mi negocio es arrendarte el activo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense el foco de negocio. Por lo tanto, muchas de las empresas, no solamente la aerolínea, sino que, insisto, las empresas de retail, las farmacias, etcétera, no contabilizaron esto dentro del balance. Entonces, fíjense que el balance, antes de que existiera la nueva norma, que es la IFRS 16, subestimaba mucho esto. Entonces, tú decías, mira, tengo un activo que vale 100 y por el otro lado tengo un pasivo de 50 y patrimonio de 50. Ya listo. Pero en realidad ese activo no era todo el activo, en realidad tenía la mitad de los otros aviones que no estaba contabilizado dentro, entonces el activo era por 200. Pero
el pasivo no era de 50, era de 150. Entonces la empresa estaba mucho más endeudada y lo que estaba mostrando como posición financiera dentro del estado de situación era cualquier cosa. Estaba, digamos, distorsionado, o al menos se alejaba bastante de la realidad en muchas industrias. Pero Por eso ende, es que al final no están contabilizadas. ¿Puedo ir a una diapositiva más atrás? La de la aerolínea. Los activos no declarados el 1 de enero, quiere decir que esos activos de ahí pertenecían a los del arrendador, ¿o no? No a los de ellos. Eso significa al final. pero el arrendador decía, no, pues, yo no tengo un avión, porque fíjense, piénsenlo del otro lado, yo les debo plata a ustedes, ¿ustedes qué activo tienen? Tenemos una activo tangible, propiedad de planta de equipo. Ya, o tienen una propiedad planta de equipo o tienen una cuenta por cobrar, como quieran. Pero ellos decían, no, pues no es mío, yo no quiero el avión. Me da lo mismo si el avión está parado, si se cae, a mí me importa que me paguen, es una cuenta por cobrar. Entonces justamente pasó esto, como nadie contabilizaba, el avión era invisible. Entonces yo tengo una cuenta por cobrar y el otro dice yo no tengo nada porque el avión no es mío y nadie lo contabilizó, nadie lo depreció, nadie le hizo todas las locuras que vimos hasta la prueba. Entonces, eso genera una diferencia, que ahora obligar a las compañías a tener que contabilizar eso dentro del balance. Entonces, ¿qué es un leasing? Y con eso cerramos. Un leasing es arrendarte cualquier cosa, es un contrato de arriendo, la traducción de leasing es arrendamiento, no es nada distinto. Yo te transfiero una parte o el total del derecho a utilizar el activo y quizás utilizar el activo para siempre no genera una diferencia significativa. Entonces vamos a partir la próxima clase mostrando que quizás algunos intangibles también se arriendan. Vamos a hacer el símil con la propiedad de inversión, que quizás si tú lo ocupas para siempre podría ser que el valor residual sea nulo, algo que nosotros dijimos para el modelo del costo, en especial para los que les tocó esa pregunta en el control de ejercicio. Y vamos a mostrar que la universidad que arrienda los terrenos, que arrienda los edificios, vamos a mostrar lo que le arrienda la fundación, lo que arrienda el Banco Santander por la sede de Viña, etcétera, etcétera, y lo vamos a ver en los estados financieros reales. ¿Sí? Entonces, esencial entender que un leasing es un arriendo común y corriente, nada más sofisticado que podrían estar camuflados de otras cosas. Por ejemplo, en la sección anterior me sugerían los préstamos de los pases de jugadores de fútbol, eso es un leasing. Y hay un ejercicio en el set de ejercicio que es justamente eso. ¿Sí? ¿Dudas? Yo ninguna y me tengo que quedar al final para consultar algo. Perfecto. Que estén súper bien. Chau, chau. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, cuídese. Chao. ¿Qué cosa?